Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Eh, Vamos a seguir con el tema que estamos estudiando, la resurrección. Eh, en la última parte que estudiamos, quedamos en Hebreos capítulo 10. Estamos hablando de la libertad que tenemos para entrar al lugar, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, por medio del sacrificio de Jesús. Para mí, el que escribió Hebreo es el apóstol Pablo. Y tengo argumentos, más adelante se los mostraré. Eh, y entonces este varón, después de dar un estudio bien precioso, hablando del tabernáculo terrenal y de todas las figuras que encierra este tabernáculo acerca de Jesús. Hablamos que el sumo sacerdote, una figura de nuestro sumo sacerdote Jesús, y todos estos detalles del lugar santo, el lugar santísimo, la separación que había entre el lugar santo y lugar santísimo, el velo. Ya vimos que ese velo representa el pecado, la carne, la naturaleza. Jesús toma nuestro lugar, se hace pecado por nosotros, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías, y ese velo fue rasgado, la carne de Jesús. Dice Hebreos que se nos abrió un camino, dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Eh, Recuerde que hacíamos un comentario de cuando Jesús muere, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, el templo físico, dando a entender con esto que ya se había abierto el camino, ya el verdadero camino se había abierto con la muerte y resurrección del Señor. Se abría un nuevo camino para entrar con toda libertad a la presencia de Dios. No al lugar hecho de mano, sino al verdadero lugar donde entró el Señor con su propia sangre. Amén. Entonces, retomemos el versículo 22. El versículo 21 dice que Jesús nos abrió un camino a través de su sacrificio. Dice que nosotros somos salvos por la circuncisión de Cristo. Un día esto vamos a estudiar qué es eso, la circuncisión de Cristo. No dice la circuncisión de Jesús, porque la circuncisión del niño de 8 días de nacido, esa circuncisión no nos salva. Pero dice la circuncisión de Cristo, ahí hay sabiduría. Con tiempo miraremos qué es la circuncisión de Cristo. Pero entonces dice que, verso 20, dice que, retomemos versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo y en el verdadero, hermano, en el verdadero. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús. Entonces mire el llamamiento apostólico. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No tengamos la menor duda de que el sacrificio del Señor nos hace aceptos delante de nuestro Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque los corazones han sido purificados de mala conciencia, y nuestros cuerpos, los cuerpos fueron lavados con agua pura, que se acuerda que allí fuimos a Ezequiel 36:25. Retomémoslo para los que no estuvieron. Ezequiel 36, vaya un momentico allá para que nos quede claro todo. Les decía que este pasaje de Ezequiel 36 es una profecía mesiánica que apunta hacia Jesús. Entonces mire lo que dice verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Verso 27.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si están viendo que esto, el espíritu lo recibimos solamente por creer en Jesús. Por creer en Jesús solamente se recibe el espíritu. Vamos entonces a Gálatas, un momentico. Vamos un momentico a Gálatas, para que veamos que está hablando de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Mire Gálatas capítulo 3. Mire la pregunta que el apóstol le hace a los Gálatas. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice él a los Gálatas, y también esto es para nosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les va a hacer una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? También, o sea, ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿Por el oír el mensaje acerca de Cristo y poner fe en Él? ¿O por creerme que soy bueno por las obras de la ley? Dice verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque el que nos da el nuevo nacimiento es el Señor. Ahora vais a acabar por la carne. Ahora, vamos un momentico a Efesios para que el mismo apóstol, y casualmente es el mismo apóstol Pablo, el que escribe Efesios, y mire lo que él dice en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol. Efesios 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio acerca de Jesús, el evangelio de vuestra salvación, el Salvador es Jesús, y habiendo creído en él, se les predicó el evangelio acerca de Jesús, creyeron en él, entonces mire el resultado por creer en Jesús. Y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que de la única forma que se recibe el Espíritu Santo es si nosotros creemos en Jesús. No es de otra forma. El Espíritu se recibe por creer en Jesús. Ahora, vaya un momentico a Hechos. Vamos a que esto nos quede bien claro. Porque recuerde, estamos estudiando la resurrección, pero si nosotros no tenemos bien claro la obra de nuestro Señor, que es el primogénito de los muertos, no vamos a entender muchas cosas. Entonces es necesario entender lo que pasó con nuestro Señor, el primogénito, el primero de los muertos, es Él. Ya lo estudiamos. Entonces hay que estudiar qué pasó con el primero de los muertos. ¿Qué pasó con Jesús, que es el primogénito de los muertos? Entonces, por eso ustedes ven que estoy haciendo mucho énfasis en él, en lo que pasó con su muerte y su resurrección, porque esto nos va a dar libertad, nos va a dar tranquilidad, y se van a dar cuenta cuando lleguemos al tema de Enoc y de Elías, ya vamos a ver que no es tan importante, porque ya entendimos lo principal que es lo que concierne a nuestro Maestro, a nuestro Señor, al primero de los muertos, el primero que fue levantado entre los muertos. Entonces les decía que fuéramos a Hechos capítulo 5. Escuche, Hechos capítulo 5. Estamos en el tema de que el Espíritu lo recibimos por creer en Jesús. Ahí estamos. ¿Por qué estamos ahí? Porque recuerde que el apóstol nos dice que entremos con libertad, pues hemos sido lavados con agua pura, y nos fuimos a Ezequiel, y el Señor dice que pondría su espíritu dentro de nosotros cuando nos limpiare con esa agua. Entonces, Hechos capítulo 5. El apóstol Pedro, tienen a los apóstoles aquí delante de los sumos sacerdotes, delante del concilio, por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Lo tienen aquí en juicio. Hechos 5, verso 27. Cuando los trajeron,
Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote, imagínense hermano, el sumo sacerdote, figura de nuestro Salvador, figura del Mesías, figura de Jesús, pero un hombre incrédulo, un hombre que no creía en Jesús. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó a los apóstoles, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús, ni siquiera dice en el nombre, en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Mire lo que dice este sumo sacerdote y el concilio. Están llenando Jerusalén de su doctrina. Están llenando Jerusalén de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Tenemos que ver eso. Vamos un momentico. Vamos un momentico a Corintios. Yo les decía que el capítulo 15 de 1 Corintios tiene mucho que ver con la resurrección. Hechos capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Entonces, mire, doctrina es enseñanza. Doctrina es enseñanza, es lo que nosotros, la enseñanza que tenemos. Hay doctrinas buenas o malas. Si tu enseñanza es buena, tu doctrina es buena. Si tu doctrina es mala, tu enseñanza es mala. Doctrina es igual a enseñanza. Capítulo 15 de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces mire la seguridad que el apóstol tiene. Dice, si ustedes siguen creyendo la doctrina que yo les di, van a ser salvos. Si se dejan mover de aquí, creíste en vano. Ahora vamos a ver. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol. ¿Y qué recibió el apóstol? Mire lo que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, conforme estaba profetizado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, conforme estaba profetizado. Mire, esa es la doctrina apostólica. Esa es la doctrina de la cual dice el sumo sacerdote allá a los apóstoles, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué doctrina? Que Jesús murió por nuestros pecados y Dios lo resucitó para que tuviéramos ese perdón. Verso 11. Porque o sea yo, dice el apóstol, o sea yo, o sean ellos los otros apóstoles, porque esta es la doctrina apostólica. Así predicamos. Mire qué predicaban ellos. Y así habéis creído. O sea, nosotros predicamos el mensaje y ustedes ponen fe al mensaje predicado. Y así habéis creído. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces, escuche, vana es entonces nuestra predicación. Mire lo que dice el apóstol, mire, si Cristo no resucitó, la doctrina con la cual estamos llenando a Jerusalén y al mundo entero es una doctrina vana, porque el énfasis de nuestra predicación es la resurrección de Jesús, ni siquiera era la muerte. El énfasis es la resurrección de Jesús. Y mire lo que dice el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es una predicación vacía. Y entonces ustedes, los oyentes, los que escucharon el mensaje, que Jesús fue resucitado para el perdón de sus pecados, entonces dice, vana es también vuestra fe. Ustedes pusieron fe al mensaje escuchado por nosotros, de que Jesús fue resucitado para el perdón de sus pecados, creyeron a eso, y como Jesús nos resucitó, su fe es vacía también. Nuestra predicación vana, y la fe de ustedes también vacía. Pero escuche, verso 15, si eso fuera así, dice,
somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Mire que en su predicación ellos enfatizaban que Dios resucitó a Cristo. Entonces dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque, escuche, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ustedes que pusieron fe al mensaje, es una fe vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y mire lo que pasa. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, hermano, te tengo una mala noticia. Aún estás en tus pecados. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Que con la resurrección de Jesús, nosotros fuimos librados de nuestros pecados. O sea, hermano, y sabemos que Jesús sí resucitó. Entonces, como tenemos esa convicción que Jesús sí resucitó, entonces yo te hago una pregunta. Tú que has creído en Él, ¿qué de tus pecados? ¿Qué de tus pecados? Pregúntate. No, ya fueron perdonados. Por eso tienes libertad para entrar a la presencia de Dios. Por eso hay libertad para entrar a la presencia de Dios, porque nuestros pecados fueron perdonados, porque Jesús sí resucitó de los muertos. Él sí resucitó. Amén. Dice, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, con ese pensamiento, vamos un momentico donde estábamos. Hechos capítulo 5, versículo 28. Entonces mire lo que el sumo sacerdote le dice a los apóstoles. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya sabemos cuál es la doctrina, que Jesús murió, pero que resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y queréis echar sobre nosotros, dice el sumo sacerdote, la sangre de ese hombre. Entonces, Pedro lleno de valor, lleno de valor. Mire lo que dice, aquel hombre que fue intimidado por una mujer, ¿se acuerdan? Cuando esa mujer dijo, yo vi a sí, él andaba con Jesús y lo maldice a Jesús para que le creyeran de temor. Mire, este es otro Pedro, este es otro Pedro. Ahorita no está delante de una mujer, está ahora delante del sumo sacerdote y delante de los gobernantes. Pero aquí ya ese temor desapareció, hermano, porque él tiene una convicción. Allá la convicción no la tenía. Allá no tenía la convicción. Allá él veía que llevaban a su maestro a crucificarlo, veía cómo lo llevaban golpeado, todo ensangrentado. Pero aquí ya él tiene el testimonio de que Jesús vive, de que resucitó. Ya no hay ningún temor. Por eso yo les decía que tenemos que buscar, experimentar el Pentecostés y que el Espíritu esté dentro de nosotros, porque cuando celebramos Pentecostés en una forma espiritual, en la forma que es, la convicción de que Jesús reina, nadie nos las puede quitar, nadie nos las puede quitar, porque tenemos esa convicción de que Él está a la diestra de Dios. Entonces dice Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron al sumo sacerdote y a los gobernantes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno le podría decir, apóstol, ten cuidado, estás hablando con el sumo sacerdote. Sí, hijo, yo sé que es descendiente de Aarón, yo sé que es sumo sacerdote puesto por Dios, pero él está equivocado. No cree en Jesús. Ahora, ¿por qué le está diciendo? Préstele atención, porque el apóstol le está diciendo al sumo sacerdote y a todos los que están ahí, los gobernantes. Les dice, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A qué obediencia se está refiriendo el apóstol? Escuche. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no se le olvide, está hablando con una autoridad espiritual, el sumo sacerdote. Muchos incluso han dicho que Pedro fue desobediente porque el sumo sacerdote era la autoridad.
equivocados totalmente. Por eso él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver a qué obediencia se está refiriendo el apóstol. Entonces, mire, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ya tiene en la boca a Jesús. Ya tiene en la boca a Jesús. Escuche. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Si es verdad. Acuérdense, el sumo sacerdote dice, y queréis echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y si es verdad. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro, ten cuidado, te van a matar. No, ya no había temor, hermano. Ya no había temor. Él tenía una convicción de quién era Jesús. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este que ustedes crucificaron y mataron, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Escuche, sumo sacerdote, con todo y que usted guarde la ley, con todo y este culto que usted practica en el templo, usted, si no tiene a Jesús, usted es un pecador. Es el mensaje que le está dando. Porque el perdón de pecados es por medio de Jesús, ese que ustedes ni siquiera quieren nombrar. Es el perdón de pecados por medio de él. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué palabra tan preciosa? Y nosotros, dice el apóstol, nosotros los discípulos de él, sus seguidores, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual, escuche esto, hermano, escuche esto, dice, y también el Espíritu Santo es testigo con nosotros de esto, el cual, o sea, el Espíritu Santo, ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A qué obediencia se está refiriendo el apóstol? Acuérdese que le acabó de decir a este sumo sacerdote que le dijo, le dimos orden que no sigan predicando el nombre de ese hombre, que no sigan. Y siguen. Y Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Sí, son autoridad espiritual, pero ustedes están equivocados totalmente. Porque el Espíritu Santo se recibe escuche, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Les voy a mostrar que aquí obediencia es creer en que Jesús es el que Dios ha puesto para perdón de pecados. El que no obedece a esto no tiene perdón. Aquí la obediencia no es guardar ley. Si fuera esa obediencia, pues Pedro, te estás equivocado. El sumo sacerdote es un hombre que vive por la ley, que guarda. Ese hombre no lo vemos pecando. Ese hombre trata de cumplir la ley en toda su cabalidad. La obediencia la tiene ese hombre. No, señor. Mire, hermano, si a ti te pusieran a la par de este sumo sacerdote, un hombre precioso, no voy a decir que no, un hombre que se guardaba para Dios. Si te pusieran, hermano, a la par de este sumo sacerdote, tú que crees en Jesús, y le preguntáramos al Señor, Señor, para ti, ¿quién es obediente? ¿El sumo sacerdote este que está aquí o este hermano? El Señor diría sin vacilación, este hermano. Pero es un gentil, ni conoce las leyes ni nada. No, pero ese ha obedecido en lo que yo quiero que me obedezca. Ese ha creído que Jesús es el Cristo. El sumo sacerdote no ha creído. Mira, está hasta prohibiendo que sigan predicando en nombre de Jesús. Ese hombre delante de mí, es un incrédulo, un desobediente. Tú, aunque tengas muchas cosas en tu vida, tú has dado el paso importante. Tú has obedecido a esto. Tú crees que Jesús es el medio que yo he provisto a la humanidad para ser salvo. El sumo sacerdote no. Antes enemigo de este camino. Precioso, ¿no? Entonces mire lo que dice el apóstol. Verso 32. Y nosotros, sumo sacerdote, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora vamos a mirar a qué obediencia se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. Vamos a su carta, a la carta de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro.
Primera de Pedro. Mire esto, hermano, qué precioso. Primera de Pedro, quiero que te vayas ahí. 1, 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Está hablando de la resurrección de Jesús. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Están oyendo? Mire cómo se purifica nuestra alma. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y entonces el apóstol dice, mire, no hay purificación de nuestras almas si no obedecemos a la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el que Dios ha dado para salvación. Sumo sacerdote, si usted no obedece a esa verdad, usted va a morir en sus pecados. Jesús lo dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Así lo dijo claramente. Si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Precioso. Entonces, ¿qué obediencia está hablando el apóstol Pedro aquí al sumo sacerdote? El Espíritu Santo, el cual Dios da a los que le obedecen. Vamos un momentico a Romanos 16. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Versículo 26. Leamos el versículo 25. Y al que puede confirmaros, o sea, hacerlo firme, afirmarlo, según mi evangelio, y sabemos que el evangelio habla de Jesús, de su muerte y resurrección, y la predicación de Jesucristo, si ves, el evangelio es la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todo el mundo, escuche, ¿para qué? Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe en Jesús, para que obedezcan a la fe en Jesús. ¿Están viendo, hermano? Mire que no dice, mire, Dios nos ha dado un entendimiento muy claro de la ley para que la prediquemos y la gente obedezca para que tengan salvación y para que reciban el Espíritu. No, Señor, para que sean afirmados, dice, para que sean afirmados, toda la gente sea afirmado, pero si obedecen al mensaje predicado acerca de Jesucristo. Ahora, vamos un momentico, aquí mismo a Romanos 6. Romanos 6. Ahora van a ver. Mire, usted dirá, hermano, pero empezaste hablando de Enoc, de Elías. No te preocupes. Hay que dedicarle tiempo al importante. Aquí el importante es Jesús. Si entendemos lo que pasó con el primogénito de los muertos, vamos a entender muchas cosas. Es más, y vamos a tener tranquilidad con nosotros mismos acerca de la resurrección. Porque Él es el primogénito. Él es nuestro Salvador. Les decía Romanos 6. Mira esto, hermano. Romanos 6. Vete un momentico ahí a Romanos 6. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, escuche, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no se olvide la palabra obediencia, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Ya sabemos cuál es la doctrina. Que Jesús murió y Dios lo resucitó para el perdón de nuestros pecados. Vuelvo a leerlo.
Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, la persona sin Cristo es esclava del pecado, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire lo que dice verso 18. Y libertados del pecado, ya sabemos que el que nos liberta del pecado es Jesús, no es ningún otro. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. La palabra siervo aquí es esclavo. Arriba dice esclavo, si usted mira en el griego es la misma palabra. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavo de la justicia. Porque nadie vive para sí mismo. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, que la justicia es Cristo Jesús. Y ya él en el capítulo 3 de Romanos hizo un análisis y nos mostró que la justicia de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra justicia. Entonces dice, y libertados del pecado por haber obedecido de corazón a esta doctrina. Entonces dice, y libertados del pecado viniste a ser esclavo de la justicia, que es Cristo. ¿Están viendo, hermano? Ahora, vamos un momentico a Primera de Pedro. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Mire lo que dice. Leamos el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Mire lo que dice, ¿para qué? Para obedecer, escuche, para obedecer. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú quisieras ser rociado con la sangre de Jesucristo, a ver, le hago una pregunta. Este sumo sacerdote que está allá enjuiciando a Pedro, ¿es rociado con la sangre de Jesucristo? Para nada, porque él no cree. Si tú quieres ser rociado con la sangre de Jesucristo, ¿qué tendrías que hacer? Obedecer al mensaje, obedecer al consejo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado. Entonces, la obediencia es en Jesús para ser rociado. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si no se obedece a esto, si no se obedece a que Jesús es el Salvador, es el Mesías, yo no puedo obtener su sangre, yo no puedo ser bañado con su sangre, no puedo ser lavado, somos sacerdotes. Si usted no crea esto, usted es un desobediente, por mucho que usted guarde la ley, por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted sacrifique un cordero, por mucho que usted haga tantas cosas, por mucho que usted vaya y contemple el tabernáculo, nada, eso no le va a servir. No le sirve, eso es figura. Ya hicimos un estudio, ¿sí ves, hermano? ¿Por qué es necesario dedicar mucho tiempo a lo que concierne a nuestro Señor? Porque esto nos va a tumbar muchas trincheras que tenemos que no nos dejan avanzar. Muchos conceptos, incluso de hombres. Ahora, vamos donde estamos. En Hechos 5. Hechos, capítulo 5. Este tema es precioso, hermano. Dice, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué precioso. Y recuerde, mire, el apóstol dice aquí, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recordemos, vámonos a Hechos 2.
¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Sobre los que estaban en el templo allá con el sumo sacerdote celebrando la fiesta de Pentecostés. No, Señor, vino sobre los 120 que estaban acá buscando a Dios, los que estaban celebrando verdaderamente Pentecostés. Sobre ellos vino el Espíritu Santo. Pero si había mucha gente, muchos judíos en el templo, ¿por qué no vino sobre ellos? Porque ellos no estaban obedeciendo. Pero hermano, mira qué obediencia tan linda, que vienen de otros países a celebrar la fiesta. Ahí está el sumo sacerdote haciendo todo lo que el Señor dijo en la ley. ¿Cómo no? No, 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 hermanos. Ellos no han creído en Jesús. Ellos son unos desobedientes. Son unos desobedientes. El apóstol Pablo, él dice, él mismo lo dice que cuando él no creía en Jesús, él pensaba que agradaba a Dios, pero estaba equivocado. Sí, ellos están haciendo cosas bonitas, y no los vamos a juzgar. Ellos no, ellos están sin entendimiento, por ignorancia, por ignorancia. Pero mire, hermano, qué belleza. Dice el apóstol aquí, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y podríamos, hermano, quedarnos mucho rato aquí hablando acerca de esto, de la obediencia. Pero yo quiero que avancemos. Entonces, vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 10. Discúlpame que siempre te esté llevando al mismo lugar, pero es bueno retomar porque yo sé que muchas personas, mientras fuimos de un lugar a otro, ya se les olvidó dónde estábamos. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, por eso podemos acercarnos, porque nuestros corazones han sido purificados ya por la obra del Señor, y lavados los cuerpos con agua pura. Ya nos fuimos a Ezequiel, donde dice que nos lavó con agua, derramará agua limpia sobre nosotros y nos daría su espíritu. Entonces dice, verso 22, a la luz de eso, de que el Señor ya nos ha limpiado, de que nos lavó con esa agua limpia que habla Ezequiel, y que puso dentro de nosotros su espíritu, ya lo vimos, por la obediencia al mensaje. Entonces el llamamiento es este: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque los corazones han sido purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con esa agua de que habla Ezequiel. Entonces yo te invito para que veas que este mensaje también lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Vete un momentico a Efesios 3. Efesios capítulo 3. Vete un momentico ahí. Efesios 3, verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿En quién? O sea, en Cristo, en quien tenemos seguridad, confianza, lo mismo que dice allá en Hebreo, en quien tenemos seguridad y acceso, o sea, acerquémonos confiadamente, con seguridad, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Jesús. Mire que el apóstol Pablo confirma lo mismo que está diciendo allá Hebreos 10, 22. Acerquémonos confiadamente por medio de Él, por medio de la fe en Él. Pues ya fuimos lavados, y aquí mismo Efesios, más adelante usted lo lee, aquí él sigue hablando y dice que ya fuimos lavados también, así maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo nos lavó por medio del agua. Ahora, vamos un momentico entonces, con este entendimiento, hermano. Ahora sí quiero que vayamos a estudiar la vida de Enoc. Pero para estudiar la vida de Enoc, para que entendamos el ministerio de Enoc, Enoc fue un profeta. Enoc fue un profeta.
¿Y a cuál de los profetas, dice Jesús, no persiguieron? ¿A cuál de los profetas nos persiguieron ustedes? Entonces, para entender la vida de Enoc, tendríamos que estudiar la vida de Elías. Porque si logramos entender la vida de Elías, vamos a entender qué pasó con Enoc. Pero entonces ese va a ser el próximo tema que vamos a estudiar. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí y en la próxima parte vamos a entrar a esta parte. Recuerda, vamos entonces, si puedes ir adelantándote estudiando la vida de Elías, porque vamos primeramente a estudiar la vida de Elías. Dios te bendiga, hermano. Analiza este mensaje, órale al Señor y que el Señor te muestre las cosas que quizás no he visto yo. Dios los guarde y los bendiga. Amén.